Ya estamos aquí en Debatitlán, como ustedes y como yo lo queríamos desde hace tantos días. Emilio Lezama, ¿cómo estás, Emilio? Qué gusto estar aquí contigo, Broso, y con tan ilustres miembros de esta mesa. Eso, sí nos ama. Les ama, Nos ama, a todos ustedes y a quienes nos escuchan. Julio Hernández, Julio Astillero, al que bajan de las redes. Al que bajan de las redes. Aquí no te censuramos, Julio. Eso espero, que por favor no Es me el bajen. día de la libertad de prensa. Así es. Himalaya, el día en que te decidieron bajar. Pues sí. Saludos, Broso. Buenos días. Saludos para ti y solidaridad contigo. Muchas gracias. Sabina Berman. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy contenta, muy desmañanada de estar acá. Ustedes que trabajan como Es que gente tú decente. siempre estás desmañanada a estas horas. Exacto. Estás en los teatros. Sí, yo soy estás- gente de teatro. Así es. Y de la la gente de noche. teatro no duerme. Mujer de la noche, me dirían. Virgen de la medianoche. Así es. Diría. Mariposa equivocada, Exacto. decían las luces de Nueva York. Ahora. Mauricio Merino, querido. Querido Broso, con el gusto de estar aquí, muy solidario con Julio por lo que nos cuenta. Así es. Gracias, Mauricio. Y masoquista sin duda, porque los extrañé mucho el viernes pasado. Así que oficialmente me declaro masoquista de mi afecto por Está ustedes. bien, igualmente. Y nos extrañamos porque evidentemente ustedes lo saben, desde que empezó este gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, no han dejado de pasar cosas, ni siquiera en las vacaciones, ni siquiera los fines de semana. Hay un estrepidante el ritmo, no estamos diciendo el tino, pero sí el ritmo de las cosas ha sido impresionante y sigue pasando. Por eso cuando el viernes pasado no nos encontramos, por lo menos para vaciar un poco de lo que traíamos en los espíritus, bueno, pues ya hacía falta y por eso estamos reunidos ahora aquí. Hay dos cosas de entrada y dos cosas que nos llevan a 200, ¿no? Venezuela Sí, y el Plan Nacional de Desarrollo. sí. Cualquiera de estos temas, como ustedes quieran entrarle, acuérdense ustedes que no hay límite ni la sangre, ¿no? O sea, ni la sangre. Porque esos dos temas nos pueden llevar a todo el universo de los últimos 5 meses. Pues empecemos por desglosar el plan de desarrollo, Plan ¿no? de desarrollo. Plan de desarrollo 2019-2024. Yo, para empezar, diría que es un plan muy optimista y sin sorpresas. Coincide con las promesas de campaña del presidente López Obrador y eso hay que agradecerle a un presidente que no dé sorpresas. Yo veo para empezar, ¿no? La glosa, yo veo dos puntos relevantes. El plan promete acabar con la corrupción, algo que nos ha reiterado. Una corrupción que desviaba cantidades fabulosas del presupuesto y deformaba cualquier proyecto gubernamental emprendido. Hace unos días me confiaba off the record, fuera de una entrevista, una secretaria de Estado, y por eso no se me va a olvidar ahorita su nombre, pero me decía que la corrupción que han detectado dentro de las secretarías es mucho mayor de la que suponían. Es decir, que va de un 30% a un 60%. Y ella me comentaba, y hubo épocas en México, en el siglo XX, por ejemplo, la época de Salinas, decía, donde la corrupción, ella la cifra en un 90%. No me lo quiso decir al aire porque dice, tenemos que cerrar, aterrizar estas cifras. Amén de que los contratos que el gobierno otorgaba estaban amañados, se daban a los cuates, a la familia o a gente que sobornaba a los funcionarios. Si se acaba la corrupción, si este gobierno es capaz, tiene el valor, tiene la disciplina de acabar con la corrupción, el segundo punto que me interesa resaltar del plan, si es posible, un crecimiento de un promedio anual del 4%. Es un buen promedio, ni siquiera, si se acaba la corrupción, hay que repetirlo siempre con ese condicional, no es ni siquiera una cifra formidable. En la época de Salinas de Gortari, en el sexenio de Salinas de Gortari, crecimos al 4%. En época de Zedillo, a pesar del error de diciembre con que arrancó el gobierno, se creció al 3.7%. Fueron los panistas los que alentaron la economía del país, ¿no? Que no alcanzaron el 2% anual, ni Fox, ni Calderón,
Y bueno, Peña con esto que es el sexenio de los pillos pantagruélicos, Sí. pues sí estuvo por debajo del 2%. Entonces, para terminar y siendo reiterativa ad nauseam, si este gobierno acaba con la corrupción, nos espera la buena noticia de un crecimiento moderado del 4%. Quiero preguntarles, retomando lo que dice Sabina, porque esto lo veníamos mascando hace días. Para la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, Andrés Manuel dice, subraya, lo más importante es el combate a la corrupción. También en el entendido que si no cumples con eso, pues está muy difícil pasar a lo segundo. Pero en los mismos días, en esos que estamos pasando, sale una nueva travesura de Henry Monster Peña Nieto con unos terrenos regalados en Santa Fe 2 días antes de dejar la presidencia. Y ya lo vimos en el Google Maps. Es un ensueño de terreno posicionado en el mejor lugar que te puedas imaginar para sacarle millones y millones a esas hectáreas. Impresionante. Entonces, yo lo que les pregunto es, está bien, el combate a la corrupción, desde luego hay que apoyarlo y hay que aplaudirlo. ¿Hasta dónde se puede combatir la corrupción? Y ya hablando en el Plan Nacional de Desarrollo, crecimiento, futuro, etcétera, dinero, si dejas ir al sexenio más corrupto de la historia de este país. O sea, así como salió lo de los terrenos, van a salir 27 cosas más, nada más por gravedad. Sí, olvídate de búsqueda. Van a salir. ¿Cómo puedes palear ese asunto? Del Una plan- de las... Perdón, adelante, señor. Gracias, Julio. No, iba yo a decir que del plan, a mí lo que más me entusiasma es que cambia la conversación. Sí. Por lo menos tenemos un documento a partir del cual podemos discutir algo más que lo que se va diciendo en las mañaneras. Exacto. Ajá. O en la ocurrencia. Es que las del día. mañaneras son el Plan Nacional Sí. Matutino de Desarrollo. No, son el Plan Nacional Conforme. desarrollándose. Desarrollo, en Ah, desarrollo, en desarrollo. en desarrollo. No, pero eso es muy bueno. Pero yo tenemos insisto, sobre si tenemos la- un presidente que no da sorpresas, que es reiterativo, que nos da clases de historia. No, pero hay está algo muy más que bien. eso. Hay mucho más que eso. Yo Son- prefiero un de presidente entrada- aburrido que uno que da sobre Mira, de entrada son 2 documentos lo que tenemos sobre la mesa que no debemos dejar ir ese punto. Hay un documento de 60 y tantas páginas, 65. 65 páginas, que se dice que es el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador, Sí. el que escribió, el que valida en la primera parte. Sí. Y luego hay un documento mucho más largo, que es el que redacta aparentemente la Secretaría de Hacienda en el uso de sus atribuciones. No es que se contradigan, No. aunque hay algunos Como puntos si en el los de- que sí como si el difieren. de 60 y tantos fuera el espíritu de. Sí, sin embargo es un espíritu muy desarrollado, digamos. Sí son 2 documentos, no hay que engañarse. 2 documentos que se presentan como si fuera uno solo. La diferencia es que el primero, el breve, digamos, es profundamente político. Sí. Es el que yo quisiera tomarme como la línea política del sexenio. El segundo es la respuesta técnica Ajá. que ordena la ley de planeación. En el documento de las 65 páginas, más allá de la coyuntura, Sabina, a eso me refiero, a la reacción cotidiana del presidente frente a la circunstancia del día, ya tenemos por lo menos contra qué medir, contra qué comparar el trabajo que vaya haciendo el presidente. Ha llamado mucho la atención, efectivamente, lo del 6% de crecimiento, con un promedio sexenal de Del 4%. Ya empezamos a tener problemas de números con eso, pero además dice, Perdón, es que creo que prevén que Escucha. este primer año va a ser muy malo. no prevé eso Ya el plan. fue. O sea, lo estoy leyendo el plan, lo que Sí. dice este documento. Sí. Sí. No lo que se diga al margen del documento, para ser leales a la Y lectura. el segundo va a crecer a 2% según la OCDE dijo ayer. Sí, pero no es que va a dice llegar eso el así. plan. Sí, pero el El documento. plan dice 4% El plan en promedio. dice, Yo para nada ser más leales valido que a dices la que hay problemas de objetividad. números. Hay problemas de números porque la realidad que saben los expertos no nos lleva a los 6 ni a los 4. Estoy de acuerdo, Sí. pero hay que poner, a eso me refiero. Claro. Tenemos en este documento ya datos y metas que nos permiten decir, vamos Sí, a por o si ellas. no, claro. No, yo estoy de acuerdo en que Ok. vayamos por... ¿Quién no puede estar de acuerdo con esto? Con ese crecimiento, desde Con luego. que crezcamos al 6. yo La estoy de acuerdo. economía deberá haber crecido, además, dice el 2018, más del doble que el crecimiento demográfico. En 2024 el país habrá alcanzado el objetivo de crear empleos suficientes
para absorber la demanda de los jóvenes que se están incorporando al Sí. mercado laboral, a todos. Ujú. Ningún joven que quiera cursar estudios de licenciatura va a quedar fuera de la educación superior. Son datos, si son ofertas concretas que se pueden y se deben medir. Los salarios habrán logrado en un sexenio una recuperación de cuando menos 20% de su poder adquisitivo. Nadie padecerá hambre. La pobreza extrema habrá sido erradicada. No habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas. Nadie se va a quedar sin Yo servicios lo llamo a médicos. esa parte o del plan medicinas. las promesas virginales, porque nos tiene que ayudar la Virgen. Pero querida, en 2021 se cumplirá la autosuficiencia en maíz, frijol. 2021. 3 años más tarde, en arroz, carne de res, cerdo, aves, huevos. Las importaciones de leche habrán digas- disminuido. No seas tan ¿Sigo? grosero, no seas grosero, Mauricio. Lo más Arroz, impre- carne, huevos. dice. Pero mira, todo esto que Pero nos está haciendo... serénate, Emilio, nacionales. En el último año del sexenio habrá cesado la emigración de mexicanos al exterior. Toda la emigración. Puedo Estoy a seguir punto si de me votar apures. por ti, ¿eh? Así con toda esa propuesta. Es que lo más impresionante es que estemos un poco centrados en lo que es una continuidad del discurso del propio candidato López Obrador a lo largo de todas sus campañas. Ahí está. El plan alternativo de desarrollo, que fue otra creación también muy promisoria, encabezada por Alfonso Romo como virtual jefe de la oficina de la presidencia cuando ya se estaba redactando ese plan, pero la realidad política que vemos día tras otro es que el presidente López Obrador puede ajustar los discursos, las promesas y los planes a la realidad cotidiana que le vaya Perdón, marcando Julio. sus necesidades políticas. Solo y una su nota, realidad. Julio. Esto es una ley. De acuerdo Sí. con la Constitución. No, en Estamos serio. llenos de leyes, Por estamos eso de se leyes manda- y de ya reformas lo sé. Es una ley constitucionales. que va a La desaparecer. Constitución Pero vale la pena establece- subrayarlo. la Por eso se Constitución- manda a la Cámara de La Diputados. Constitución Y si la realidad establece... Y una falla, vez que la Cámara de consignamos a la Diputados lo realidad. valida, es Oye, una ley. Y si falla, No es si un falla la discurso. realidad, En este México nuestro- encarcelamos a la En este México nuestro, realidad. las leyes, las reformas constitucionales, los discursos y los planes se confrontan siempre en la etapa priista, panista y ahora en particular en la morenista, con una realidad en la cual el poderoso ajusta las cosas a su conveniencia y es como todas esas historias en las cuales hay una gran reglamentación y al final se dice cualquier duda, cualquier problema se va a ajustar conforme las cosas se vayan presentando. Entonces la realidad es lo que está ahí y a mí francamente este plan de desarrollo que efectivamente tiene toda la fuerza legal, tiene todo ese marco estructural, pero en la realidad política que estamos viviendo Así no es. es más que la continuidad de promesas de campaña y la confrontación con una realidad que vemos que es distinta a todo lo que ahí se dice. Pero con la diferencia también con lo que decía Mauricio, que ya el documento del Plan Nacional de Desarrollo, que todos sabemos no se debe a la campaña, sí lo puedes mostrar, de decir, oiga, usted dijo esto para Sí. tal año. Así está planteando en el Plan Nacional de Sí, pero Desarrollo. la- Sabemos perfectamente que puede haber maroma, La Constitución- triple maroma hacia atrás para poder ajustar. La Constitución está llena de artículos que nos prometen educación gratuita, Seguridad. libre, seguridad, derecho a una vida plena, seguridad pública, cumplimiento. La Constitución, No, no yo no una ley disputo ni un el punto plan. de Julio, a Entonces, lo que la me realidad refiero- política es otra y yo No. creo que deberíamos de abocarnos a esa realidad No política. disputo ese, de verdad no lo disputo. Lo que quiero decir es que este es un documento con fuerza legal. Es un documento que por primera vez nos pone no un discurso solamente, sino metas concretas, en fechas concretas. Mauricio, hay leyes Y al que, no, pero espérame, y al se que llaman se debe imperfectas. comprometer el gran gobierno de problema la es República. ¿qué sanción? Espérame, y que nosotros tenemos derecho como ciudadanos a comparar No. con la realidad. Hay normas que Para se eso es llaman el plan. jurídicamente imperfectas. ¿Por qué? Porque no tienen sanción por su incumplimiento. Ahora- Yo te pregunto, Mauricio, ¿qué sanción No, es que no legal? estoy disputando contigo. Lo que Por estoy eso, pero diciendo ¿qué sanción es legal? que esto, a diferencia de un derecho, Julio, y tú vas a estar de acuerdo conmigo,
que se invoca de manera universal, genérica y permanente, lo que tienes aquí son metas sexenales, con plazos, con Ahora, lo que no cuyo entiendo que incumplimiento discuten, no va a Mauricio, acarrear ningún problema. hay una cosa que sí no acabo de entender. Entiendo lo que quiere decir Mauricio y tiene razón. Ahora, de alguna forma es un poco intrascendente porque que sea ley o que no sea ley, que sea legal o que no sea legal, Este en cuate un país dispara a matar, sin ¿no? Estado de Derecho, Lamento donde que no hay seas un marco intrascendente, legal, Mauricio. pues realmente No, da igual. plane, Digo, tú plane, dices, plane. nos va a servir para comparar y exigir. Pues sí, ¿y eso qué sirve? Porque comparamos y exigimos al Andrés qué Manuel de sirve la comparar y campaña que exigir decía por que iba parte de los a ciudadanos? desmilitarizar el país con el Andrés Manuel de la realidad que hace la Guardia Nacional y lo comparamos y lo criticamos y le exigimos y hay videos de él diciendo que va a desmilitarizar el país y eso no afecta en nada. Lo que voy es sí, podemos salir mañana a decir, oye, lo dijiste y esto tiene un aval legal. Eso no va a cambiar en absoluto la realidad ni la reacción de Andrés Manuel ni cómo van a conformarse los siguientes 5 años de sexenio. Pistolero, y con gatillero, eso, si me lo- frente al tirititito. Si me lo permites, Mauricio, a mí me parece que este instrumento, más que allá de ir a hacer una herramienta para exigirle al presidente, que sin duda lo es, como lo son otras muchas, y también será un arma para que el presidente en algún momento nos ignore, seguramente. Yo creo que lo interesante de esto es que nos da una referencia, no de lo que va a pasar realmente en el sexenio, sino de lo que le interesa al presidente y lo que no le interesa al presidente. El presidente nos ama, no nos ignora. No todos por igual. Yo lo dejo hablar para que... Pero porque el tema es interesante porque entiendo el Plan Nacional de Desarrollo como una pieza en el narrativa. fútbol, decíamos, se defiende Pues sí, solo. pero qué bueno que exista. Yo regreso a lo que decía. Nada más quisieran acabar con sí, la parte sí. de la narrativa, porque hay elementos interesantes. Es decir, se habla de un contrato social, se habla de una narrativa histórica que pone fin a los planes neoliberales. Hay una manera de escribir Firmado por BlackRock. este Plan Nacional de qué? Desarrollo. Por BlackRock, con quien ahora hay una verdadero amaciato político y económico de López Obrador. El emblema del neoliberalismo está decidido a ayudarnos a que México Así prospere. es. BlackRock, el portafolio mayor de inversiones a nivel mundial, el que controla la economía neoliberal, ahora está en una Y amaciato. por eso insisto, es Así un es. cambio en la narrativa, Sí. no en la realidad. Y es muy interesante este cambio en la narrativa. Se habla de un contrato social, se habla de revincular al lenguaje y su significado. Es un Plan Nacional de Desarrollo antiorwelliano y sin embargo estamos viendo un nuevo desarrollo de un nuevo lenguaje que significa cosas distintas a la realidad. Se habla del estado de bienestar, lo Sí, cual es pero- interesante. Con su Secretaría de Bienestar. Sí, y habla de que la corrupción es la forma más extrema de la privatización, me parece interesante, y que el gran objetivo nacional del Plan Nacional de Desarrollo es separar al poder económico del político, y lo equipara a la separación Estado-Iglesia de Benito Juárez. Es decir, está construido en márgenes históricos. Nos habla de un Andrés Manuel que le interesa mucho la parte de la narrativa, pero por ejemplo le interesa muy poco la ciencia y la tecnología, le interesa muy poco el medio ambiente, les dedica menos de un párrafo, un pequeño párrafo a cada una de ellas, y es vago y displicente. Entonces yo creo que más bien hay que analizarlo no como un estatuto de la realidad, hay que recordar los planes, por ejemplo, de Peña y ver si realmente sirvió para cambiar el país o no, o el de Fox o el de Calderón, simplemente para entender cuáles son los verdaderos intereses políticos de Andrés Manuel y cuál es la narrativa que está construyendo. ¿Cuál es el relato? Pidiendo el balón al gatillere. Gatillere. Al gatillere, habrá que decir que a lo mejor, bueno, vamos a ir a un corte ahorita, pero se vuelve bastante peligroso un documento que pareciera que en lo político y en lo real no tendría grandes problemas, pero aquí el asunto va a llegar cuando no haya resultados. ¿Habrá resultados o no habrá resultados? Y si no hay resultados, y si la economía no crece, y si no hay desarrollo, y si no se puede hacer nada contra la impunidad, y no se puede acabar con la corrupción, y no se puede acabar con la violencia, entonces, como diría el clásico Alfredo Ruiz, podríamos llegar hasta a llamarnos la mafia del no poder. Regresamos. ¡Órale! El aire libre es para disfrutar.
Regresamos. Debatitlán por aire libre. Regresamos, mis chamacos, a Debatitlán. Y estábamos con el Plan Nacional de Desarrollo. Nos quedamos todavía comentando y leyendo algunas de estas cuestiones del Plan Nacional de Desarrollo, que fue además promovido por el propio presidente Andrés Manuel, diciendo para todos aquellos que no saben quiénes fueron los Flores Magón. Ahí está el espíritu de Flores Magón para quien quiera investigar. Desde luego, en la siguiente mañanera, un reportero de los prudentes, de los fijos en el programa de la mañana, leyó la monografía de los Flores Magón para solaz y esparcimiento de todos los presentes, ¿no? Y también que venía apoyadísimo este Plan Nacional de Desarrollo del cardenismo mismo. Oye, hay un párrafo que comentaba yo que me parece... Hay dos cosas rapidísimas. Lo leo. Pero rapidísimo. El mayor desastre... Me parece el que lea los de Flores Magón. Emilio, ya, pórtate bien. El mayor desastre de este periodo de 36 años fue sin duda la destrucción del contrato social construido por los gobiernos postrevolucionarios y la incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto. Esta es la cita que escribe o firma el propio presidente de la República. Pero que muestra muy completo Andrés Manuel, es eso lo que piensa. Claro, pero yo por ejemplo, yo veo una pacto mezcla en por el relato, en revolucionario. el nuevo relato, que qué bueno que está publicado, que sea legible, que podamos comparar con los hechos de este gobierno a través del sexenio. A mí me parece muy bueno que exista. Hay partes que son lo que yo llamo virginales, la Virgen nos tiene que asistir para que suceda, pero hay otras partes que no lo son y hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, yo sí creo que es el fin del neoliberalismo. En el mismo plan se indica que se van a echar para atrás las así llamadas reformas estructurales, la educativa, la energética, la fiscal, la hacendaria. Bueno, pues entonces sí es el cambio de un modelo de político y económico. Yo sí veo que se está cambiando el plan social y que sí es está corriendo el presidente los intereses económicos de su gobierno, no son los ¿Pero prioritarios. cómo cuáles? Bueno, yo no veo ninguno. Yo estoy hablando del plan, ahora Yo no veo ningún poder Pero económico. fíjate, pero a ver, de lo que dices tú, desplazado. Sabina, Pero, por ejemplo, pega, pero como chicle con lo que decía Julio Hernández hace un rato. Es decir, este es el plan que como tú dices puede ser hasta... Y si hasta no les gusta, tengo virginales. otro. Exacto, pero a la hora de la política, con las reformas estructurales de hondo calado, pues, ¿qué está pasando con la reforma educativa? O sea, finalmente, después de tanto brinco con la reforma educativa y la mal llamada reforma educativa y la bien llamada reforma educativa, parece que al final de todo el camino, quien queda bastante contento con la reforma educativa es el CENTE, quien queda enojado con la reforma educativa es la CENTE. bueno, pero Y parece que lo nada que yo todo digo, en lo político. Yo lo que digo es que sí hay que leer este nuevo relato y después criticar los hechos del gobierno, no las palabras del gobierno, los hechos contra el relato de lo que prometen. Pero hay otras partes que no solo son posibles, sino
ya están O sea, sucediendo. no podemos Por criticar ejemplo, las palabras no, del gobierno, es lo que claro. acabas de decir. No, para nada. Yo ni No. siquiera lo he Digo leído, que ni es lo voy a leer. Digo que son mucho más importantes los A mí me hechos vale que las gorro. palabras. Aquí tenemos el relato y podemos comparar lo que sucede y lo que no Ah, sucede pero en la hablando se realidad. entiende la gente. Por Cuando yo eso. leo en el plan No, pero que permíteme, el pleito déjame es con los completar. 36 años Por ejemplo, más hay recientes, otras... no con lo que sucedió antes de esos 36 años, sí me está mandando un mensaje político. Claro, te Perdón. está diciendo es el fin del neoliberalismo, como él dijo, es el post-neoliberalismo, un concepto bastante barroco. Él quisiera que se Pero, por convirtiera ejemplo, en obradorismo. Déjenme comentar sobre lo que habla de las drogas. Dice que se van a despenalizar todas las drogas ilícitas. Todas las drogas ilícitas. Y esto, de nuevo, es un relato que sí se está cumpliendo en la realidad. O sea, pronto, este año se van a despenalizar. Es bastante posible, ¿no? Sí. Bueno, es posible, Y pero entonces, no ha pasado. A Por ver, eso, yo- lo que estoy diciendo es que es un relato que tenemos para comparar con lo que sí suceda o no suceda. Algunas de las cosas de lo que afirma el plan sí están sucediendo. Otras veremos si suceden, como el combate a la combustión, no el combate, la aniquilación de la corrupción, como Oye, dice el plan. Yo debo Y confesar, otras son imposibles. Yo debo como confesar. acabar con el del desempleo me parece muy yo debo poco confesar posible. que yo ni siquiera he leído el Plan Nacional de Los dos, Desarrollo, te ni juro lo que voy dos. a leer, Lee el ni lo voy a corto. leer porque ¿Por para qué? mí, como pseudo aspirante a analista político, lo que me importa es una realidad trepidante, galopante, cambiante, definitoria, que es la que está sucediendo El minuto a cotidianamente minuto. y que va más allá de planteamientos jurídicos, legales, discursivos, retóricos, en los cuales el presidente López Obrador es un experto en retorcerlos, en acomodarlos a sus necesidades y en explicarlos en amplias conferencias de por qué se dieron esos cambios. Por A mí ejemplo, me parece- Julio, por ejemplo, ¿a ti qué te parece, ahora que tú dices el minuto a minuto, y que tiene que ver también con lo que está escrito y con lo que no está escrito, pero con lo que vemos diario? Ajá. Por ejemplo, la consulta social a mano alzada. Oiga, el Tren Maya, oiga, Santa Lucía, ya hice la consulta. Es ¿Cómo que ya lamentable. la hizo? No, Es- sí, la hicimos hace Eso como es 15 días. lamentable. Juchitán. Además, Por ejemplo. ofende a la Eh. inteligencia política y a la memoria histórica y a la congruencia de las luchas políticas y sociales que se pretenda O la decir revocación que del se mandato. resuelve. Pero es que Anuncia estamos la llenos. revocación del Entonces, ¿de mandato qué en el sirve plan? que haya un plan nacional si sí. se somete a la consulta alzada en la cual mañana o pasado puede haber una reunión en Juchitán o en Minatitlán o donde sea y se diga, ¿están ustedes de acuerdo en que no le hagamos caso al Plan Nacional de Desarrollo? Levanten la mano y la van a levantar. Y efectivamente, Mauricio, legalmente Eso. existe un compromiso, Eso, legalmente sí. se puede señalar, pero en la realidad política hoy lo que estamos viviendo es una reconfiguración del poder, una reconcentración absoluta en un presidencialismo reconfigurado en ese sentido y una rediseño de los grupos de poder económico adosados al nuevo poder. Yo ni remotamente puedo creer que haya un verdadero cambio y que se declare abolida la política neoliberal No. en México. Ay. Al contrario, está más que fortalecida, pero con un nuevo capitalismo de cuates, que es el de la nueva transformación. O sea, los Y, a cuates ver, de yo- nueva- la yo cuarta Más allá, quisiera- más allá del castigo legal, por ejemplo, en lo de la mano alzada, viene el rebote social. O sea, si dices allá en el Istmo, dice, ya hicimos allá consulta a mano alzada, y a los 2 días, la gente organizada de allá mismo dice, no es cierto. A nosotros no nos consultaron y se parece un poco al escenario el de Huesca, allí en Claro, Morelos, claro. donde ya no pudiste celebrar el zapatismo donde habías quedado porque ya no te dejan llegar. En Santa Lucía está pasando ahorita el desmadre con la gente organizada alrededor de los pueblos. Si nosotros no es que no nos han preguntado y no queremos el aeropuerto porque ya no hay agua. Izquierda social contra izquierda Pero- electoral, de lo cual Exacto. hemos hablado aquí. Pero a ver, es cierto, esto es totalmente cierto y no solamente cierto de este sexenio. Es decir, cuando criticamos Claro. a Peña Nieto, criticamos a Calderón, no lo hacemos basado en su Plan Nacional de Desarrollo, no lo hacemos porque ni lo recordamos, quizás. Y este Plan Nacional de Desarrollo seguramente se enterrará en el olvido también y será la realidad la que juzgaremos o nuestra interpretación de ella. Pero sí hay cosas que hay que de pronto retomar del Plan Nacional de Desarrollo por la osadía que plantean y sobre todo en aspectos más específicos, ya no tanto en lo general.
Y por ejemplo, si Julio hubiera leído este documento, hubiera visto algo que Sabina, que Sabina mencionó. No, él toma el consejo de Vicente Fox de no lees porque serás más feliz. Pero es un foxista. Pero Sabina decía muy bien la parte de las drogas. Emilio les odia en lugar de les ama. Exacto. No. Emilio les odia, el buen Yo les hombre. odio. Sí. Eres un difusor de Les odio. odia con Z. Discurso de odio. Me van Te a vamos bloquear, bajar de me van a YouTube. Te vamos a bloquear. bajar de YouTube. No, Ya está, Emilio les odia. Álvarez. Ya me están ahí confundiendo con otro. Pero, No, es el mismo. no, yo lo que sí quiero decir es que sí hay cosas puntuales que me sorprendieron. Y el tema de las drogas que decía Sabina es una de esas cosas que al leer te sorprenden. Critica la política prohibicionista, obviamente la relaciona con el imperio norteamericano, con su fortaleza. Y habla de levantar la prohibición, de negociar esto con Estados Unidos y la ONU. Y al hablar de ello, habla de una legalización o un control de lo que hoy actualmente son drogas prohibidas. Y es muy interesante porque Sabina decía, bueno, en unos meses a lo mejor se legaliza a lo mejor la marihuana, que ese es el tema que está planteándose, que se legalicen todas las drogas sin que haya un acuerdo con Estados Unidos, me parece muy osado y sumamente implausible en el corto plazo. Es decir, Pero si la mitad de Estados Unidos ya están despenalizadas por ¿Qué- todos qué- lados. qué Por eso, porque se quieren quedar con toda la industria. Bueno, claro, pero eso no es otra- creo que es- haya ninguna resistencia. Yo creo que va a haber del mucha gobierno de Estados resistencia. Y tu Unidos. admirado Mucha Vicente resistencia. Fox ya está metido a empresario de la Así marihuana. es. Exacto. Dicen que asociado con el Chapo. A mí me parece excelente, por fin, más hippies y menos muertos, por Yo favor. estoy de acuerdo, pero yo creo que es muy implausible. Yo creo que pensar que Estados Unidos va a permitir que en México se legalice la heroína, Ese la recurso de cocaína. Estados Unidos se va a enojar. Yo hace varios sexenios que no me lo creo. Fíjate. ¿Y no viste lo que ha pasado con los Uruguay migrantes? la legalizó y no pasó Sí, nada. Sí, pero Uruguay queda hasta la chingada. Sí, no, acá O sea, queda hasta Uruguay la chingada. queda a la vuelta de la esquina. Y son bien todo, poquitos. Todo el mundo sabíamos, hombre. todo el mundo sabíamos que no se iba a legalizar la Estados marihuana Unidos es- en México jamás Antes antes que que lo lo hiciera hiciera Estados Unidos. Bueno, pues ya se Todo está, mundo lo sabía. pero ya se está Pero- legalizando. pero o la sea, marihuana es una en los sustancia, dos argumentos tengo razón. La heroína, la cocaína. ¿Tú crees que Estados Unidos va a dejar que se Me legalice? parece- La Sí. cocaína, la heroína, pues. Bueno, mira, Yo creo que con tal de no. que los opiáceos y la marihuana se legalicen, No, pero- esto va a cambiar mucho Mejor el hable de panorama. pero el Plan Napoleón Nacional de Gómez Desarrollo Urrutia, dice que de todo. pasta de Crimen conchos. organizado. Pero, Sabina, el Plan Nacional de Desarrollo dice que todos. Y tú dijiste hace Es que ratito. no se vale. que- Emilio les odia. Si no te gusta lo que dice el presidente, lo criticas. Y si Vete te del gusta, país. no lo crees, bueno, entonces no te entra por ninguna parte la 4T, maestro. Y si te entra por alguna parte, avísanos. Sí, avísanos. Y te ayudamos, Es la mi querido verdad. Emilio. Es que es siempre el rechazo al gobierno. Yo creo que ser críticos es criticar lo bueno y criticar lo malo. Eso es la crítica. Discernir pero entre lo bueno y lo malo. todavía lo de la droga no El sucede. rechazo continuo a mí me parece una estrategia. Yo celebro que cansada. estemos ya hablando, e insisto en mi punto, no es necesario exigir que se crea o no se crea, ese es otro plano. Pero cambiar los términos del debate Sí. por lo menos trae aire fresco a la Hoy es el Día discusión. Mundial de la Libertad de Prensa. ¿no? Bueno, Sí. adelante. ¿Eh? Se puede creer, no creer, todo lo que quieran, pero sí tenemos por lo menos un elemento para cambiar esos Sí, términos del y debate. tú lo platicaste Y desde, no es- desde- no- Mauricio, otra cosa. ¿a cuántos de los anteriores Ahora- presidentes les hiciste ver o tuvo valía su Plan Nacional de Desarrollo? Hombre, todo el tiempo, querido. No, No, me pero pongas dime, examen ¿qué hubo? Individual, pero muchísimo. No, Por el eso, Plan ¿pero qué Nacional de sucedió? Desarrollo, el Plan Nacional de ¿De qué Desarrollo. nos sirvió a los mexicanos que hubiera planes nacionales Pero de desarrollo? estás confundiendo dos argumentos Pero en el ánimo de respóndeme. ganar el debate y No, te no, lo no, cedo. lo pierdo, Por lo cierto, pierdo. no tengo Nomás dime de problema qué con eso. sirve el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo te En lo plantea- político, en lo práctico. Escúchame, en lo político En lo político, te en lo pone práctico. términos de debate que no son los que todos los días en la conferencia mañana es tan simple como entender eso. Se colocan de manera cambiante con los humores del señor presidente y con las circunstancias que se van presentando. Aquí tenemos un parámetro de comparación con ofertas concretas. Solo estoy ¿Tú crees respondiendo a que- tu tú crees pregunta. que durante el A ver, si sexenio formulas va una a ser pregunta, este tienes el- que dejar que se conteste, Pero compañero. es que las contestas demasiado largo. Bueno, pues te aguantas. No, porque Este, si tenemos tiempo aquí. O sea, el asunto es ve tan nomás simple cuán como este. impositivo eres tú, Querido, Mauricio no, Merino. hay una cosa muy simple. Es debate. Tú tienes un punto sobre la mesa para comparar Sí. cómo va evolucionando el Y yo gobierno. te digo que es un y punto que puedes no tiene decir, sentido.
Bueno, pero esa es tu opinión. Ahora, ¿Cómo no va a tener claro, sentido pues son comparar? opiniones. Ahora, claro, si son me opiniones. permiten otra opinión, Claro a mí que lo que tiene me sentido parece muy comparar. interesante, y sobre todo en el caso de Andrés Manuel, es que voluntariamente se ate a un documento. Pues claro. O sea, sabemos que Andrés... que no tiene de otra, tiene que hacerlo. Claro, por eso. tiene que hacerlo. Todas las mañanas él puede Ah, cambiar el ah, discurso, puede cambiar el 2x2, puede ser 2+1, puede ser 4x6, Sí, lo pero que él esto es ley. quiera mañana. Pero cuando está atado al documento, por lo menos le puede decir, tú, sobre todo tú, Andrés Manuel, que tienes la capacidad mitinera de poder ir al punto que quieras, ya estás atado a estos números. claro. A mí me parece que uno de los puntos es que asumamos que una realidad política como en la que estamos viviendo está condicionada por un esfuerzo enorme de mucha gente que desea que cambien las cosas, Sí, más correcto. allá de planes, documentos, retórica, Muy bien. señalamientos y todo esto. De tal manera que la realidad se está reconfigurando diariamente por supuesto, a golpe, hombre. a cincel de lo que está sucediendo en cada momento. Entonces, reitero lo que dije desde el principio, supuesto. me parece un poco ociosa una discusión sobre un documento del cual dudo mucho que en el resto del sexenio vaya a concentrarse la opinión y el debate sobre los puntos de este plan Pero- nacional. Ahora de bien, desarrollo. ahora- He dicho ya, ahora me bien. retiro, Bravo. ya me voy, No, es no, más. bye, No, bye. bye. No, A mí me ahorita- importa ahorita la no te bajes importancia de un la relato. bicicleta, No es porque- ocioso comparar porque- lo que se ofrece con lo que se hace. Pero la realidad política es otra, pero no Mauricio. es Estás ocioso hablando desde un comparar microscopio. lo que se ofrece Estás con lo hablando que se desde un hace. microscopio en el cual quieres ver las cosas A ver, con una puntillosidad que no corresponde con la realidad política. Ya, que nos es la que quedaron corresponde claras sus analizar dos aquí. posiciones. Ya nos Déjame, quedaron- déjame ir a del déjame ir a periodista. tu flanco, Julio. Bien. Porque son las realidades contra lo que está escrito y con lo que pasa. Tú dijiste, basta de conchos. Por ejemplo, este es un gran ejemplo. Ahí están 63 mineros que las familias exigen se rescaten esos cuerpos desde hace 13 años. Ahí están los 63 cuerpos. Ya se nos planteó muy bien que no son 65 como todo el mundo se llena el hocico, que son 63 Sí, porque porque dos los rescataron lograron dos. rescatar, ¿no? 63. Muy bien, ahí está la voluntad política de Andrés Manuel. Ya fue la Secretaría del Trabajo a ver a la gente allá en Coahuila para platicar de esto. Y la gente de Pasta de Conchos nos dice ayer, desde luego que vamos a tomar la oferta del presidente, mientras sea con el presidente. Nada que tenga que ver con Gómez Urrutia. Si Napoleón se pone en medio, nosotros ya no jalamos y nos esperamos a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordene al gobierno mexicano que saquen los cuerpos. Ni con Germán Larrea. Ni con Larrea, ni con Napito. Ah, Napito es así es, senador. así Napito es el nuevo líder de la CTM 4T. Y tenemos- Estos son, por ejemplo, los contrastes que tenemos en el discurso y en el momento del poder. Y tenemos Basta de una conchos, te reforma. puede hacer el fuchi. Y tenemos Pero- una pero- reforma laboral preciosa que ya está como letra legal obligatoria, que es hermosa. Es un documento de gran avanzada. Pero no hay dinero, no hay presupuesto para ponerla en práctica y durante varios años vamos a convivir Ya con la casi misma teníamos realidad reforma y educativa, teníamos una pero ley se federal del durmieron unos trabajo senadores. que era una ley federal del trabajo que era una avanzada en términos sociales, tutelar del trabajador, ejemplo mundial, que se estudiaba en todas las universidades por su condición de avanzada, pero nunca se ponía en práctica y los trabajadores vivían sujetos a líderes, a tranzas. Esa es la realidad, Julio, lo que no quiere- las lo- leyes. Julio, lo que quieres decir es que debemos de juzgar por la realidad y no por el No, el no deseo. seas como el Pe- Rubén pero, Aguilar, ¿eh? pero, de lo que quieres decir. pero, Lo que tú quieras. Sí. no, pero hay un punto donde banalizas, ¿no? Porque entonces digo, no tendría ningún sentido. Penalizo más No, que no, penalizo, ¿verdad? no, porque esto de ser pragmático y todo, pues a lo mejor tiene mucho éxito popular ahorita en un En las mundo redes, y donde los está, youtuberos. en En las YouTube. redes, porque en un momento, no, en un mundo donde estamos hartos justamente de documentos y de discursos como se daban en el viejo régimen neoliberal. Pero sí hay una cuestión. A ver, el Plan Nacional de Desarrollo, más allá de cualquier tema que pueda ser, digamos, deseable pero no real, sí habla de cuestiones también específicas y reales. Es decir, no estamos hablando fin. no estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo por hablar de un documento. Estamos hablando porque ahí están plasmadas muchas de las acciones de las que sí estaremos hablando y de las cuales sí se ejercerán sobre la realidad. Te pongo un ejemplo, el Tren Maya, el plan transísmico. Esos son temas de los que vamos a estar hablando en la realidad durante los siguientes meses y años. Y están inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y si uno no lee cuál es la justificación para estos planes, cuál es el proyecto alrededor
de estos planes específicos y que estarán en la realidad. Pero puestos- Julio no quiere ni planes ni Estados leyes, Unidos y solamente la quiere inversión. crónicas. No, Estados Unidos es- y la inversión eso- para contener eso es a la reducir, migración. Julio, Esa es la realidad. No les importa digo. que tú puedes decidir no leer y ser un neófito de la lectura y ser filistino, lo que sea, pero eso no significa que puedas reducir todo a tus interpretaciones de la realidad. Es decir, lo que nos ayuda el Plan Nacional de Desarrollo es entender la lógica El detrás, relato la del narrativa gobierno. detrás de lo que va a ser puesto en la Lo que realidad, quieren o de algunas hacer. cosas que van a ser en la realidad. Lo que Continúa de pretenden literato, hacer. Lezama, continúa de literato y verás que tendrás Es éxito decisión tuya. en la ficción Si no- y en la narrativa. Si no quieres leer Shakespeare, no importa. sí, o sea, sí, algo va a total. oler mal en Dinamarca No, sí. pronto. No, porque la narrativa que plantea Julio es una narrativa que seguramente genera entusiasmo entre aquellos que están... Es muy fácil hartarse del pensamiento. Traes Oye, De los que yo no leen. quisiera, Pero nos queda poco tiempo, Sí, a ver si les vamos. parece bien. A mí me preocupa mucho, nada más. ¿Político o Venezuela. radiofónico? Espero que no de vida. Ah, bueno. Me preocupa Eso, lo que, si nos lo que queda está poco pasando en Venezuela. Sí, hablemos de Venezuela. Sobre todo por esta Tenemos- información tenemos reciente, muy poco La tiempo. presión en el sentido de mediática que de las grandes Maduro cadenas para ya tratar. había pactado su salida. Yo no sé qué tan veraz es esto. Ellos Ajá. lo han negado brutalmente, en el sentido de que ya había pactado su salida y Rusia le llamó Dijo a que no. cuentas para impedirle esa salida. No es una versión Segundo reconocida fracaso del por nadie. intento de tumbar a Maduro Pero y lo que una sí- conjunción de poderes mediáticos, No, sobre lo todo que- de cadenas además, lo que sí estadounidenses, está en creando riesgo la en este narrativa, momento, impulsando a la gente Julio, a salir a las lo calles. que en este A mí me momento parece. está en riesgo, Y una creo, buena postura de Julio, México. lo que está en este momento en riesgo es lo que pone en riesgo la vida de los venezolanos y puede acabar eso en un baño de sangre. O No sea, es la un asunto intervención trivial. gringa es lo que pone en riesgo. Y la forma en que están dividiendo a las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero la intervención gringa te parece un elemento fundamental. Pero absolutamente. Claro. Ah, Es- pero ¿qué les, Absolutamente. parece esta tesis? O Porque, sea, puede acabar muy porque mal. además ahora Sí. ya hay como los elementos visibles para presuponer todo. No es, ya ni siquiera es un asunto político, es un asunto de business. No se va a decidir evidentemente el asunto. No es entre Maduro o Guaidó, es los que están arriba de Maduro y Guaidó. Entonces dice Estados Unidos, nosotros podemos mandar las tropas. Bueno. Y Rusia dice, oye, yo ya tengo gente abajo, ¿eh? Yo, tú Adentro. ponle como quieras, papito. Adentro Ah, se dice que ya están ya, operando ahí- las ahí Fuerzas está. Armadas de Rusia. Pero en el Venezuela. asunto es de dinero. Ahí está la Se van a paradoja. poner de acuerdo los paisotes, en este caso, Estados Unidos, Rusia, China también le entra, Corea del Norte también te intereses ahí. Así es. ¿Cómo se van a dividir el asunto Y la- para quedar de acuerdo en qué día sale Maduro? Queden de acuerdo en que no se toque a la gente, que no haya un herido, que no haya un muerto, para que todo salga limpio y todo y además puedan decidir, oye, ¿por qué no le pedimos al gobierno de México que reciban a Maduro? La paradoja es Maduro, hermano, tú ya eres mexicano. Lo quieren mucho ahí. Que lo manden para allá y nosotros nos dividimos los próximos 10 años del petróleo. Hablando del relato, de los relatos que hacen los líderes políticos, bueno, el señor Chávez redactó una constitución, mitad buenas intenciones, mitad de Su intereses Plan Nacional de políticos, Desarrollo. su plan de desarrollo, Pues su sí. constitución bolivariana, donde prevé que un presidente puede llamar a un ejército extranjero a invadir su país para hacer justicia. Y curiosamente, él pensando que podrían llegar los gringos a tratar de dar un golpe de Estado y él podía llamar a Rusia o a Cuba o a China o a los tres, dejó esa cláusula y esa cláusula la quiere usar Guaidó para invitar al gobierno de Estados Unidos a mandar el ejército más poderoso del mundo y ahí sí se vuelve catastrófico el asunto porque sería un Vietnam. pero no van a llegar. Es el ejército más poderoso del mundo. Decía Bernie Sanders, ayer lo estaba diciendo, si uno suma el poder de los 9 ejércitos más poderosos después de Estados Unidos, no suman lo que es el ejército de Estados Unidos y el ejército americano está necesitado de una nueva guerra. Ya destruyó en Irak, ya destruyó en Libia, ya destruyó en Somalia. Antes en Vietnam destruían y ayudaban a rehacer. Ahora nada más destruyen y se van. Y eso estamos muy cercanos de que suceda. Ya tuvimos los misiles que iban hacia Cuba de los rusos con el susto del Sí. 62. Ya hubo ese susto. Ahorita se arregla todo por mail. Yo creo Por que... favor. A ver, yo sí Sí. creo que... Ojalá, porque lo que yo Sabina, veo es que puede ser el yo creo que Vietnam es muy- latinoamericano. Órale, Yo creo que es muy Cuando- poco creíble Es pensar
que Sí, en este yo sí momento lo veo. Estados Unidos piensa en una intervención Uy. militar como la hizo en Vietnam, en Venezuela. Creo que O por la como cuestión de... como está en Irak, No, pero a ver, yo creo que sí O es muy sea, diferente. A ver, yo pero creo no que, practiquemos yo creo que mentalismo, ¿eh? geopolíticamente, el atacar a Venezuela es un riesgo demasiado alto para Estados Unidos. No creo que es muy no, caro. no creo que, Bueno. que esté ni siquiera siendo una opción. Yo creo que el peligro que corre Venezuela en este momento es justamente que hay tantas fuerzas que están utilizando a Venezuela como un campo para luchar por sus intereses, que eventualmente cuando empiece a haber un interés que se pierda de los medios de comunicación, porque va a pasar como pasó hace un mes, hablábamos de Guaidó, desapareció Guaidó, otra vez renace. Yo creo que la violencia interna de Venezuela, movida por tantos jugadores de ajedrez, Rusia, Corea, Estados Unidos, los mismos intereses internos que tiene Venezuela, puede causar una violencia descontrolada interna. Y yo creo que la posición, ahí sí coincido con Julio de México, es bastante adecuada, en el sentido de que, ¿qué va a pasar cuando no se logre sacar a Yo adoro Maduro esa, por la violencia? esa mirada A ver, de que hay yo- unos yo- yo señores arreglando todo. ¿Y el pueblo venezolano qué? Ah, no. El pueblo Pasando venezolano Nadie piensa está... en ello. Como y diría está- don Fernando Marcos, y es- 4 palabras que van a ser 40. Un pésimo gobierno de Nicolás Maduro, Exacto. una situación económica y social muy difícil, con causas que podemos instalar en el bloqueo y mil cosas estadounidenses, sí. pero dentro de ese aspecto, el hecho de que hay una mano intervencionista de Estados Unidos que está generando un extremo peligro, ante el cual mi postura es la de respaldar a Venezuela, a su pueblo, las decisiones que tome, su lucha interna y repudiar totalmente la intervención gringa y la manipulación mediática de las grandes cadenas de televisión, sobre todo de Estados Unidos. Suscribo que y han manejado añado, todo. Guaidó es un títere. Qué sí, claro. espectáculo. Bueno, entonces claro. estamos Más en... lamentable. a Los la vez. venezolanos... Pero sí están de acuerdo en que Maduro es Lamentable. un dictador. Claro, supuesto. claro. Tan cierto No. como que Guaidó es Yo un no. Y Y debe- además debe un salir. dictador inepto. Sí. No, no, es yo- un ¿Estás de acuerdo dictador que es inepto. dictador? Yo no Ay, estoy de por acuerdo que sea supuesto dictador, es me dictador. parece que hay un proceso legal, Y aquí que malo, hemos invocado y tanto malo, la ¿eh? legalidad, que hay un proceso legal que le da esa legalidad y Pero los legitimidad dictadores al también propio. tienen procesos legales que los avalan. Sí, Yo pero creo que no hay Guaidó duda- es un golpista. A ver, Entre Entre pero espérense, Guaidó no hay y duda. otra desgracia Guaidó es un llamada títere. Maduro. A ver, pero las cosas claras, Maduro es un dictador y debe salir. Y yo creo que Guaidó Pero es un títere de Washington que llegó ha jugado a un papel través de muy vías irresponsable. legales. Guaidó Yo creo que la es un irresponsabilidad de golpista. Guaidó Los es la que dos son pone en riesgo golpistas, al por pueblo Dios. venezolano. Pero no Maduro hay que no llegó no hay así. que olvidar Maduro no llegó todo lo por que ha golpe. hecho Maduro. unas elecciones No, Maduro no llegó por totalmente golpe. Nicolás Maduro amañadas. llegó a la Pero han presidencia, es el transfor- presidente Han de Venezuela transformado, en este momento. han Llegó transformado la constitución por para un adaptarla pajarito, y se lo a dijo al una oído que era el visión presidente. autoritaria y dictatorial del gobierno. O sea, los gobiernos totalitarios y los gobiernos de dictadores también tienen Estamos constituciones que conformes, cambian Pero y está moldean. bien. O sea, para mucha gente Que puede se ser un vayan dictador, para todos. Julio no. Oye, es un debate Para polifónico todos, ese. parece Polifónico, ser que sí. Guaidó sí es un títere. Para todos. Sí, Estamos estoy de en acuerdo. 4 frecuencias a la vez. Pero yo sí creo que, digo, en mi opinión, y no estoy intentando imponerla en Julio, No, no hay que imponla, descartar, o sea, no hay que desechar el hecho de que Nicolás Radio Maduro escucha, usted ha nada sido un más oiga terrible que le gobernante. interese y esté de acuerdo con usted. Radio escucha, no se espante. Muchas gracias, Mauricio Merino. Gracias. Es la Sabina guerra. Berman, muchas gracias. Buenos días. Somos la guerra de los mundos, pero en política nacional. Julio Hernández. Gracias. Gracias, Julio Astillero. Nuestra solidaridad contigo. Gracias, Emilio Lesodia. Qué gusto estar aquí con ustedes. Emilio les ama. Muchas gracias a todos. El próximo lunes a las 7, si tienen radio, se lo mete por las orejas. ¡Órale!